Buenas tardes, mi nombre es Astrid Elena Pérez Gómez, soy la fundadora de la empresa Litigio Virtual y primero agradecer a la doctora Diana Ramírez por esta gran invitación que nos hace para participar en este evento tan importante de justicia digital. Bueno, y el tema que vamos a hablar hoy es cómo litigar desde la virtualidad. Este es un tema bastante importante porque precisamente a nosotros los abogados nos tocó cambiar el chip de la información y la forma como estábamos litigando anteriormente, es decir, antes de la pandemia, antes precisamente del 15 de marzo del 2020. Después de la pandemia empezamos con un cambio realmente que es más que generacional, es un cambio totalmente cultural. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados y bueno, en general todas las profesiones somos reacios al cambio. Nuestra mente es difícil manejarla y controlarla, que realmente lo que estábamos enseñados desde hace tantos años, que es la presencialidad, ya no existe y ya no va a volver a existir. La virtualidad precisamente vino para quedarse. Entonces, uno de los llamados que quiero hacer precisamente en este evento es que este nuevo sistema de virtualidad va a tener demasiados beneficios y es un llamado para que nosotros percibamos esta virtualidad no como algo negativo que nos ocurrió en el camino, sino realmente como algo muy positivo, y es porque vamos a tener mayor agilidad, vamos a tener mayor eficiencia, disponibilidad tecnológica, mayor seguridad tecnológica. Es algo que a veces de pronto no alcanzamos a percibir porque estábamos muy enseñados a ese expediente físico y pensábamos que eso realmente era lo más seguro. Pero cuando estamos en esta transición, a virtualidad, realmente nos damos cuenta que sí contamos con mayor seguridad tecnológica, ¿sí? Y bueno, y acá quiero tener como la oportunidad. Y es que el derecho procesal realmente está llamado a hacer efectivo un derecho sustancial, está llamado realmente a hacer cumplir los derechos constitucionales. Y como derechos constitucionales, realmente, ¿qué está buscando el derecho procesal? Es que el ciudadano de a pie realmente pueda tener una justicia. Entonces, muchas personas, como somos tan reacios o han sido tan reacios realmente a toda esta transición de virtualidad y exactamente al decreto 806 del 2020, que fue el que introdujo todas estas modificaciones a nuestra normatividad procesal, es que podamos tener un avance, pero un avance en esa virtualidad, pero pensando siempre en que esta normatividad procesal y todos estos cambios que nos introdujeron en las normas realmente se cumpla la efectividad de los derechos sustanciales, y para nosotros los procesalistas que lo más importante es llevar a cabo realmente principios constitucionales de gran envergadura, como es el derecho de publicidad, el derecho de contradicción, el derecho de defensa y en últimas el debido proceso. Entonces, realmente en la práctica lo que hizo el decreto 806 fue realmente retomar y ajustar esa normatividad procesal. De hecho, desde el año 96 ya veníamos con muchas normas que tenían que ver con la virtualidad, pero todos sabemos que realmente nunca se implementaron, sino que nos tocó precisamente que llegara la pandemia para que realmente con el decreto 806 se forzara y que realmente hiciéramos esta transición. Entonces, precisamente mi intervención es cómo litigar en esta época de virtualidad. Vamos a hablar exactamente de temas muy críticos o de situaciones que nos está ocurriendo día a día y que son muy importantes retomarlas. Entonces, importante, este decreto 806 nos introdujo agilizar los trámites judiciales, flexibilizar la atención a los usuarios y que efectivamente ya no estuviéramos manejando
el servicio presencial en los juzgados. Y muy importante el artículo 2, precisamente el artículo 806, y traen dos parágrafos, este decreto 806 trae dos parágrafos demasiado importantes, y es que el primer parágrafo consiste exactamente en que estas normas que estamos implementando basadas en la virtualidad, primero tienen que salvaguardar estos derechos constitucionales. Nosotros no podemos implementar este sistema de virtualidad o implementar medios tecnológicos vulnerando los derechos constitucionales que les decía ahora, que es el derecho de publicidad, el derecho de defensa y derecho de contradicción. Entonces, muy importante, en este decreto 806, en el artículo 3, precisamente retoma la obligación de enviar copia digital de los memoriales a las partes procesales. Entonces, cuando una parte procesal presenta un memorial, debe enviarle ese memorial a todas las partes procesales que están involucradas dentro del proceso judicial. Se ha presentado una situación muy particular y que es bastante delicada, y es que hay juzgados que consideran que si las partes o si el abogado no ingresó, no aporta copia de ese memorial a las otras partes procesales, está implementando una sanción que efectivamente no está trayendo el decreto 806, y es que a veces no le dan trámite o le devuelven el memorial al abogado. Entonces, la respuesta para este caso en particular es que el decreto 806 no establece ninguna sanción expresa o taxativa cuando no se presentan copias de los memoriales a las otras partes, ¿sí? Un tema que es demasiado importante y es una de las pasiones que realmente está ocurriendo para nosotros los procesalistas y los grandes beneficios, y realmente esto es una ventaja muy grande que está ocurriendo y que vino precisamente para quedarse, y es exactamente el expediente electrónico. Cuando empezó la vigencia del decreto 806 y el Consejo Superior de la Judicatura empezó a implementar los acuerdos y las circulares precisamente con este tema del expediente digital, entonces se exigía que las partes procesales que tuvieran piezas de los procesos las aportaran a los juzgados para que los juzgados precisamente fueran constituyendo todo este expediente digital. Posteriormente vino el año pasado, adjudicaron el contrato y lo que está haciendo el Consejo Superior de la Judicatura es escanear todos los expedientes. Pero ojo, no es escanear un expediente que está en físico y dejarlo escaneado. Precisamente lo que hizo la circular 27 del 2020 del Consejo Superior de la Judicatura es algo bien interesante, y es que ese expediente que inicialmente se escaneó lo vamos a convertir en algo que se llama expediente electrónico, y realmente se creó todo un protocolo de digitalización de expedientes. Entonces, para ello, cada expediente debe tener un índice, y en ese índice se debe establecer desde qué folio hasta qué folio va la demanda, en qué folio se encuentra la admisión de la demanda y así sucesivamente. Entonces, todo lo que se hizo fue realmente un plan de transformación digital. Entonces, no es algo sencillo o que sea algo informal que el juzgado simplemente escanea el expediente y ya lo va a tener ahí escaneado. En este momento, el Consejo Superior de la Judicatura está manejando una herramienta que se llama OneDrive, y en OneDrive ellos montan estos expedientes electrónicos, y lo que hace el juzgado es precisamente compartir ese link con las partes procesales para que puedan tener acceso al expediente. Una de las ventajas más importantes de ese expediente electrónico, y por eso les decía que esto es demasiado importante para todos los litigantes, y es que el expediente electrónico nos trae ventajas como administrar el expediente durante todo el ciclo de vida de ese proceso, y se fundamenta en 4 pilares súper importantes, y es la autenticidad del proceso,
la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad del proceso. Entonces, exactamente en este tema a veces hemos tenido dificultades y es que los que litigamos se nos presenta y es que cuando vamos a acceder a un expediente electrónico mediante el OneDrive, a veces la plataforma no nos da acceso. Entonces son situaciones que precisamente las está resolviendo el Consejo Superior de la Judicatura, que asumió muy bien este tema, pero ustedes saben que en el camino se van a ir presentando situaciones que las debemos de ir solucionando. Otra de las ventajas y de los beneficios que nos trae el expediente electrónico es acercar virtualmente el expediente judicial a las partes y disminuir las consultas presenciales. Bueno, algo que también era inimaginable antes de la pandemia es que ahora los poderes los podemos otorgar mediante correo electrónico, mediante WhatsApp, mediante cualquier mensaje de datos, podemos presentar un poder. Cuando son empresas, cuando son personas jurídicas, estos poderes se deben enviar desde el correo electrónico de esa persona jurídica. Bueno, el tema de las demandas también hemos tenido un avance demasiado importante y es que las demandas las podemos presentar a raíz del, ya con la solución del decreto 806, las presentamos vía correo electrónico. Ojo que los abogados litigantes debemos de estar muy en sintonía con todas las plataformas y todas las herramientas que debemos de conocer muy bien para que no tengamos inconvenientes en el momento de de tramitar nuestros procesos judiciales. Y es que las demandas las debemos foliar exactamente como anteriormente lo hacíamos en el mundo físico, en el mundo de la presencialidad. Entonces, igual, con la virtualidad, cuando vamos a presentar un proceso ejecutivo, nos exigen que presentemos el documento original. Entonces, normalmente se comunican con el abogado, le dan una cita, es una cita presencial para que ellos, previo a librar mandamiento de pago, presenten este título ejecutivo. Hay un pronunciamiento bien interesante acerca de este tema en especial, que es del magistrado ponente, del doctor Marco Antonio Álvarez, y precisamente el doctor Marco Antonio, y bueno, y ya ha habido otros pronunciamientos, uno de los más importantes es este que les menciono, y es que el título valor debe ser exigido por el juzgado una vez el demandado proponga excepciones o de pronto proponga una tacha de falsedad. Antes no debe exigir el título valor. Es un asunto que es cuestión de manejo realmente pues con el juzgado, porque si el juzgado lo pide previamente, bueno, nos tocará presentar el título valor. Ese título valor, anteriormente, el que salvaguardaba esos títulos era el juzgado. A raíz de la pandemia y con el decreto 806, el que salvaguarda ya estos títulos es ¿quién? El apoderado, la parte demandante. En las audiencias, con el decreto 806, las audiencias todas deben de realizarse de una forma virtual, utilizando herramientas tecnológicas. Estos días me pasó pues como algo muy particular y me llamó mucho la atención y es bien importante, es el tema de diligencias de secuestro. Todos sabemos que las diligencias de secuestro se han suspendido la práctica de ellas porque realmente a raíz de la pandemia es muy difícil llevarlas a cabo. Sin embargo, hay algunos juzgados transitorios que se dedican a hacer estas diligencias de secuestro que precisamente están buscando herramientas basadas en a raíz de este decreto 806 y del sistema de virtualidad, y es que podemos hacer una diligencia de secuestro virtual. Entonces, la parte demandante y el secuestre se desplazan al lugar de la diligencia y allí se comunican virtualmente, normalmente utilizamos la herramienta Teams y mediante Teams se hace la diligencia de secuestro. Pero en general, todas las audiencias permite el decreto 806 que se realicen mediante herramientas tecnológicas. Hay juzgados que están realizando diligencias de remate común y corriente porque precisamente tenemos normatividad vigente
Y el decreto 806, aparte el Consejo Superior de la Judicatura ha establecido varios acuerdos donde nos permite perfectamente adelantar diligencias de remate. Bueno, se viene algo bien importante para que tengamos en cuenta todos los abogados y bueno, ya los estudiantes de Derecho que también nos están viendo, y es el tema de las notificaciones personales. Toda la vida habíamos realizado las notificaciones personales al demandado, él debía de acudir directamente al juzgado y allí se notificaba del mandamiento de pago o del auto admisorio de la demanda. Y allí le entregaban unas copias que eran físicas. En este momento, ¿cómo se hace esa primera notificación al demandado o a cualquier parte que esté interesada dentro del proceso que tenga que ser notificado? Debemos de enviarle un correo electrónico y se entiende notificado pasados 2 días después del envío del correo. Así lo establecía el decreto 806, ¿sí? Y después de estos 2 días empezaba a correr el término para que ese demandado se propusiera excepciones o contestara la demanda. La Corte Constitucional el año pasado realizó una sentencia de constitucionalidad donde declaró exequible este decreto 806 del 2020, pero lo condicionó exactamente a 2 artículos, y uno de los artículos es ese, que es el artículo 8 del decreto 806, y es que esos 2 días empiezan a correr, pero una vez el demandado, o sea, el correo de recepción esté confirmando que efectivamente llegó ese correo o que llegó al servidor. No tiene que abrir, el demandado no tiene que abrir el correo. La variación exactamente que hizo la Corte Constitucional o la observación que hizo es que los 2 días no podían correr desde el momento en que el demandante enviara el correo electrónico, sino que debía correr desde el momento en que el demandado, el servidor de correo del demandado, mandara exactamente la recepción de ese correo. Entonces, es un asunto bien importante que debemos de tener en cuenta los estudiantes de Derecho, los dependientes, los abogados, y es que la notificación personal de los demandados totalmente nos cambió y debemos de ser muy diligentes porque precisamente la normativa procesal que está vigente abrió una puerta muy grande a los demandados, y es que el demandado puede venir a decir que no abrió, o sea, que no tuvo forma de conocer ese correo electrónico, razón por la cual, ¿qué va a pedir? Una nulidad del proceso. Entonces, precisamente este decreto 806 nos da la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas como el correo certificado por medio de una empresa certificadora que nos pueda certificar toda la trazabilidad del correo electrónico, desde el momento en que fue enviado hasta el momento en que el demandado lo recibió, lo abrió y lo leyó. Bueno, un cambio bastante considerable, y es el tema de los estados y los traslados electrónicos. Con el decreto 806, entonces ya los abogados obviamente no podemos ingresar a los despachos judiciales, entonces a revisar los estados como anteriormente lo hacíamos. Lo que se creó fue los micrositios por cada juzgado. Cada juzgado tiene su micrositio y en el micrositio ingresan, ya se llaman estados electrónicos y traslados electrónicos. ¿Qué debe ingresar en ese micrositio? La respectiva notificación con la providencia. Ingresa esos dos documentos, que es de gran importancia porque desde ahí estamos haciendo uso exactamente del derecho de publicidad y el derecho de defensa de las partes. Bueno, cuando el juzgado considera que no va a publicar, que no publica la respectiva providencia, cuando tenemos 3 eventos. 1, cuando estamos en presencia de medidas cautelares, cuando hay menores de edad o cuando el juez considere que existe alguna reserva legal. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que si el juzgado nos publicó el proceso y está en estados, debe publicar la providencia y, ojo, también los respectivos anexos para que al abogado le puedan correr el término. En algunas ocasiones, a veces me han llamado y me han dicho, Astrid, pero me está corriendo el estado a partir de hoy, pero resulta que me dan traslado de un dictamen pericial,
pero yo no tengo acceso al dictamen pericial. Entonces, nos tenemos que comunicar con el juzgado que nos envíen exactamente esos anexos y desde el momento en que el juzgado le envía los anexos y la providencia completa, desde ahí debe empezar a correr el término. Entonces, ¿qué ocurre si a un abogado se le vence un término porque el juzgado nunca le mandó la providencia y los respectivos anexos? Entonces, hay que entrar a discutir una nulidad por indebida notificación y solicitar que empiece a correr el término exactamente desde el momento en que él tuvo acceso a esa información o que el juzgado le compartió el link del expediente electrónico. Bueno, algo también que es muy importante para que tengamos en cuenta, salió el decreto legislativo el 2080 del 2021, que es la reforma al CEPACA, y allí establece exactamente que se debe de publicar el Estado con la respectiva providencia, pero establece adicionalmente que también debe de enviarle a las partes el correo electrónico. Hago esta precisión porque algún compañero que ya había presentado acá pues en este seminario hizo esta observación como si fuera obligación de todos los juzgados mandar el correo electrónico. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto opera es en la jurisdicción, en lo contencioso administrativo, pero lo que tiene que ver con juzgados civiles, laborales, familia, estamos en presencia del Código General del Proceso y del Decreto 806, que establece exactamente notificación del estado electrónico y traslado electrónico en los micrositios con sus respectivas providencias, pero no se envía correo electrónico a los apoderados. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta para que de pronto no nos vayan a coger pues como fuera de base. Bueno, y a manera de conclusión, porque ya se me está acabando el tiempo, es que precisamente esta virtualidad vino para quedarse, es un llamado para que todos los abogados realmente aprendamos a litigar, aceptemos este cambio, no nos vamos a retroceder. Entonces, escucho a veces en muchas partes, no solamente abogados, sino funcionarios, empleados, que quisieran volver al pasado, a la presencialidad. Esto no va a ocurrir. Entonces, es que veamos las bondades de este nuevo sistema de virtualidad. Vamos a tener más eficiencia, vamos a poder litigar desde cualquier lugar del mundo y vamos a tener más seguridad informática, vamos a ser más eficaces. Entonces, ese es básicamente como la conclusión y como el llamado que les hago con respecto a esta transición de litigar en un sistema basado en la presencialidad y ahora en un sistema basado netamente en la virtualidad.